Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 15, por favor. ¿Lo tienen? Amén. Leamos en el nombre de Jesús el Señor. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y dice el Señor: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos toda adoración porque tú nos permites ver la verdad de tu palabra para nuestro bienestar. Gracias por tu ayuda, gracias por tu espíritu en medio de nosotros. Gracias por cuidarnos, Señor, con tanta ternura y con tanto amor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro sustento. Tú eres quien nos guía en medio de las dificultades, tú eres quien trae paz sobre nosotros, tu pueblo. Tú eres quien nos guarda para siempre, tú eres quien ha prometido regresar. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Qué lindo tiempo hemos pasado esta mañana en la presencia del Señor. Habíamos planeado este tiempo que fuera de regocijo para ustedes, pero también que fuera de regocijo para el Espíritu del Señor en medio de su pueblo. Nosotros estamos en realidad sometidos a la voluntad del Señor. Solo lo que Él quiera hacer es para nosotros nuestra prioridad. Hemos estado estudiando el Santo Evangelio según San Mateo y hemos llegado a este punto donde el Señor va a tocar lo que se conoce como la oración modelo, y quiero compartir con ustedes este mensaje precisamente esta mañana: la oración modelo. Al enseñarle a sus discípulos a orar, el Señor les dará a ellos un modelo. Todos lo conocemos como el Padre Nuestro. Este modelo de oración ha sido mal usado durante mucho tiempo para llevar a la gente a que repitan cada vez que intentan orar lo que el Señor Jesús dijo allí. Así que la gente
ha tomado el Padre Nuestro como un rezo, una repetición constante de lo mismo. No solamente en el sector de la Iglesia Católica, sino también hay una porción amplia de la Iglesia Cristiana Evangélica que ora repitiendo. Si usted observa, la mayoría de nuestras oraciones son repetición. Siempre le estamos pidiendo al Señor por lo mismo. Le pedimos por nuestras necesidades, le pedimos por nuestra familia, le pedimos por ayuda económica, le pedimos por provisión, le pedimos que establezca su reino en medio de nosotros, pero casi siempre estamos repitiendo lo mismo. Si usted y yo fuéramos sinceros, tal vez podríamos encontrar que casi siempre usamos las mismas palabras para orar. Pocas veces encontramos una palabra nueva. Siempre le decimos al Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Pero resulta que el Señor Jesús había dicho que no usáramos vanas repeticiones. Y eso no significa que uno no pueda pedirle al Señor siempre por lo mismo mientras ve su respuesta, sino que lo que Él desea es que nuestra comunicación y nuestra comunión con Él no sea un asunto monótono en el que no le permitimos a su Espíritu Santo guiarnos. Así que los discípulos del Señor Jesús, una vez están reunidos con Él, lo ven orar y la Biblia dice que uno de ellos, escúcheme, uno de ellos, dígale a la persona que tiene a su lado, uno de ellos, le dijo al Señor, enséñanos a orar. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Qué interesante, los demás lo vieron, los demás observaron lo que estaba haciendo, pero hay uno que dice, yo quiero orar. Y dice, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué significa eso? Que Juan también tenía unas personas cercanas que estaban aprendiendo lo que él hacía y Juan en algún momento les dijo cómo orar. Ante esta petición el Señor no se molestó. Ante esta petición el Señor no lo recriminó, sino que el Señor, dice el versículo 2, Él les dijo, cuando oren, digan, y observe esto, uno solo le pidió que les enseñara a orar, pero Jesús va a hablarle a todos los que están ahí. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí en Lucas sigue leyendo usted en su casa lo que el Señor Jesús dijo. Lastimosamente esta oración modelo, les decía, ha sido convertida en un rezo que la mayoría de la gente a veces repite sin sentido y sin entender lo que cada expresión enseñada por el Señor significa. Yo me he preguntado muchas veces, si tú le preguntas a alguien qué significa santificado sea tu nombre, ¿será que las personas entienden qué significa eso? ¿Y será que nosotros lo entendemos? Algunas veces la gente, por ejemplo, ante esa expresión cree que santificado sea tu nombre es simplemente decirle al Señor, santo, santo, santo. Pero no es así. La mayoría de las personas ora o reza sin saber lo que significa. Así que mi deseo esta mañana es que usted y yo de manera muy rápida podamos reflexionar en cada una de las frases con las que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Así que tenemos una tarea muy larga esta mañana. Y lo primero que quiero decirles es que el Señor Jesús dice que hay que hacer una cosa en primer lugar al orar, y es la invocación. Regálenme un minuto, por favor. Pablito. Versículo 9. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos a hablar de este primer punto que es la invocación. En el mundo espiritual, invocar es llamar a un poder espiritual superior.
Usted ha escuchado cómo la gente que practica el ocultismo, el yoga y todas las formas espiritistas como la brujería, la nigromancia, el reiki, todas esas formas espiritistas de comunicación espiritual invocan a un poder superior a ellos para entrar en una dimensión espiritual diabólica. ¿Por qué la gente invoca a poderes espirituales? Porque el ser humano tiene limitaciones. El ser humano no puede conocer el futuro, el ser humano no puede conocer lo que está oculto, así que el ser humano hace invocaciones a espíritus para que esos espíritus vengan a revelar lo que ellos dicen que necesitan saber. Le contaba hace algunos días a los jóvenes que hace algunos años atrás, una familia cercana a la iglesia perdió a un familiar y cuando murió el familiar había una caja fuerte donde se suponía que estaban todos los documentos y las riquezas que esta persona había dejado. Ellos vinieron a la iglesia y me dijeron, pastor, mira, es que no hemos podido abrir esa caja fuerte, pero hay una señora que invoca a los ángeles y esa persona recibe revelación para que uno le pueda preguntar lo que necesita. Les dije, mucho cuidado. Esos no son ángeles, son demonios, es brujería, es hechicería. Así que ellos cerraron sus oídos a lo que yo les dije, fueron donde la señora y efectivamente empezaron a invocar espíritus allí. Cuando invocaron espíritus, esos espíritus les revelaron cuál era la clave de la caja fuerte y efectivamente la abrieron. Así que días después ellos vinieron y decían, pastor, ¿sabes una cosa? Esa mujer tiene mucho poder, esa mujer es espiritualmente buena porque nos dijo la clave que necesitábamos abrir. Pero inmediatamente yo me di cuenta que no solamente habían obtenido la clave que necesitaban, sino que además ahora estaban todos endemoniados. Habían abierto puertas de destrucción a sus vidas. Días después vinieron entonces tragedias. Al pequeño hijo lo violaron, se separaron los esposos y finalmente al hombre lo asesinaron. ¿Por qué ocurrió esto? Abrieron puertas espirituales de maldad. Pero estas prácticas son el producto de la imitación que el diablo y sus huestes, tanto espirituales como humanas, han desarrollado para que la gente sin Dios tenga acceso al mundo espiritual en el cual serán atados, esclavizados, engañados y finalmente muertos para que pierdan su alma. Cualquier persona que en su vida haya consultado un brujo, un hechicero, un sortílego, cualquier persona que practique ocultismo, esa persona tiene que cerrar una puerta espiritual que ha abierto porque desde el mismo momento en que abrió esa puerta ha quedado atada, esclavizada y engañada para que pierda su alma. Hay personas que inclusive al momento de partir hacia la eternidad duran mucho tiempo penando en estado de agonía y penan durante mucho tiempo. Algunas veces sus familiares creen que ya van a morir, pero es como si dieran un respiro y volvieran a vivir, pero es para sufrimiento. La mayoría de esas personas están en esa condición porque en algún momento abrieron una puerta espiritual que los ha atado. Ellos invocaron un poder superior espiritual que los tiene atados. Así que el Señor Jesús va a empezar su enseñanza acerca de la oración diciendo que sí es necesario invocar al poder superior que es Dios. Y él dice que al orar debemos dirigir esa oración a la persona que Jesús presentará como el Padre. Así que cuando usted y yo estamos orando y estamos diciendo Padre nuestro, no estamos haciendo solamente una frase, estamos invocando al poder espiritual que está por encima de todo poder en el cielo y en la tierra, porque de él proceden todas las cosas. Me gustaría recordarles cómo surgió esta oración. Usted recuerda que textos atrás el Señor dijo que cuando fuéramos a orar, no fuéramos como los hipócritas. Versículo 5 de Mateo 6. Y dice, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Así que cuando el Señor Jesús mencionó este tipo de oración que se hacía en el judaísmo,
y ya lo dije hace algunas semanas atrás, él se estaba refiriendo a una oración que en el judaísmo es conocida como la amidá. La amidá. La amidá significa oración de pie. ¿Qué hacen los judíos? Y ya lo expliqué hace algunos días. Normalmente están en sus sinagogas, se ponen de pie, dan 3 pasos adelante, algunas veces 3 pasos atrás, si tienen a una persona muy cercana, 3 pasos hacia un lado, y empiezan a hacer su oración. Esta oración, que se llama la Amidá, es una oración que inicialmente fue construida con 18 frases. Luego, más o menos en el año 1500, recibieron una frase más para un total de 19 frases que los judíos en su momento de oración siempre repiten. Esta oración de la amidad está dividida en 3 partes. Primero alaban a Dios, después piden y después dan gracias. Pero resulta que esta oración de la amidad tiene una característica que el Señor Jesús quiere derrumbar. Y es que en esa oración nunca se menciona a Dios como el Padre. En la amidad, en 3 oportunidades, la gente se presenta ante Dios y mientras hacen este movimiento le dicen, somos tus siervos. Así que se presentan como siervos, pero la palabra correcta es esclavos. Sin embargo, cuando Jesús va a enseñarles a orar, Él dice, amigos, en la oración podemos presentarnos y acercarnos a Dios como hijos. Así que esta invocación es muy importante porque yo no sé si usted en su vida tuvo la oportunidad de tener a un papá al que se le pudiera acercar con confianza. No sé si usted tuvo un papá al que usted le pudiera pedir algo. La tradición en países como el nuestro indica que no. La mayoría de personas en Colombia no tuvieron a un papá con el cual pudieran tener vínculos afectivos permanentes y diálogos permanentes. Es muy probable, dado el pecado que hemos cometido contra Dios, que en culturas como la nuestra los hombres abandonen el papel de paternidad integral. ¿Se ha preguntado usted por qué la religión católica, por ejemplo, es tan fuerte y la gente prefiere hacerle rezos a María y no rezos u oraciones al Padre? La razón es porque hay un poder humano por causa del pecado que es el poder matriarcal. Y en ese poder matriarcal la gente siente más confianza de acercarse a la mamá de Dios que acercarse al Dios mismo que es Jesucristo. Así que Jesús va a llamar a Dios Padre, porque escúcheme esto, llamar a Dios Padre es la más grande bendición que tenemos al orar. Ni siquiera la respuesta a la oración es la bendición más grande. Jesús va a presentar esta invocación como la bendición más grande, decirle al Dios, creador de todas las cosas, Padre. Así que nos estamos presentando ante Dios no solo como súbditos, aunque lo somos. Nos estamos presentando no solo como criaturas ante su Creador, aunque lo somos. Nos estamos presentando no solo como siervos ante su amo, aunque lo somos. El Señor Jesús nos dice, ustedes se pueden presentar ante Él como hijos. Pero pregúntese usted por un momento, ¿se ha acercado usted a Dios en oración como Padre? ¿Ha tenido usted la confianza para hacer de esta relación un vínculo real en su vida? Cuando usted se ha acercado a Él, ¿ha sentido la confianza de hablar sin que se sienta menospreciado por Él? La mayoría de personas no lo hacen, gracias. La mayoría de personas tienen miedo a acercarse a Dios y llamarlo Padre porque su vínculo afectivo está tan deteriorado que les cuesta entender, Dios me ama. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Por qué no reflexiona por unos segundos? Dios me ama y es mi Padre.
Y me gustaría que esta mañana, además de decir que Dios es Padre porque todo procede de Él, porque todo depende de Él, porque todo le pertenece a Él, hay una clara razón por la cual Él es Padre, y es porque Él es el Padre de Jesús el Señor. Leamos algunos textos rápidamente que nos dicen acerca de esta verdad. En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Dios pregunta: ¿y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Hace poco una hermana muy querida me dijo: pastor, pero qué pincel, le quedó igualita a la hija. Y le contesté lo que mi esposa había dicho un día que yo le dije eso: no es solamente el pincel, mi amor, es el lienzo, es el lienzo. Pero luego me quedé reflexionando en esto. Es mucho más que un asunto de genética. Él es el creador de mi pequeña niña. Cuando usted lee los textos, cuando usted lee los salmos, se da cuenta que la Biblia dice que Él ha sido quien nos ha creado. Él es quien nos hizo, Él es quien nos formó. Veo a tanta gente enojada por la vida porque sus padres le abandonaron, porque sus padres no les dieron el afecto que necesitaban cuando estaban pequeños, porque sus padres no se comportaron de una manera que ellos esperaban, pero están enojados porque no han entendido que hay un Padre que es superior, y es el Padre del Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre. En Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, no hay otro creador, todo procede de Dios. Se están levantando iglesias falsas que le están diciendo a la gente: es que Dios creó a Adán y a Eva, hizo una familia, les dio unos hijos, y por allá creó otra familia para que las hijas de ellos se casaran con Caín y con Set. No es verdad. La Biblia dice que no es nuestra existencia producto solamente de nuestra forma genética o de un asunto de naturaleza cíclica en la que concebimos hijos. Finalmente, todo procede de Dios. Dios es quien hace a una persona fértil, Dios es quien hace a una persona estéril. Pero toda familia en el cielo y en la tierra proceden de Dios el Padre. En Malaquías capítulo 1, versículo 6... dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, pregunta Dios, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Y aquí ya viene una pregunta. ¿Es nuestra relación con el Padre una relación solo de momentos de oración o es una relación permanente? En Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice: no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Y como si fuera poco, en la cruz, el Señor Jesús le dice en Lucas 23:34, a Dios le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. En el versículo 46 del mismo capítulo dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Así que la primera lección que el Señor nos quiere dar cuando oremos es que debemos invocar al poder superior espiritual sobre todas las cosas. Y ese poder espiritual lo invocamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Seguramente usted podría hoy, a partir de hoy, salir y repetir todo el tiempo esta oración. Decir la misma frase. Pero recuerde, no es un asunto de repetir la frase, es un asunto de interiorizar que estamos expresando alabanza a Dios, porque al expresar alabanza a Dios estamos reconociendo que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice: yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, y oro y le digo Padre, esa persona no está orando al Padre Celestial, esa persona simplemente está orando al aire. Y peor aún,
Está corriendo el riesgo que el diablo tome su oración, porque Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Así que muchos cristianos que andan en pecado, andan fornicando, andan adulterando, andan mintiendo, robando, estafando y creen que no pasa nada porque luego van y oran y dicen, Padre, en realidad no se están refiriendo al Padre del Señor Jesucristo, sino que se están refiriendo al Padre que es el diablo. Queridos hermanos y amigos, cuando oremos, nuestra oración siempre deberá ser consciente de la persona de Jesucristo, que es la que nos permite acceso al Padre. Así que usted puede orar expresiones como estas: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te adoro porque eres bueno, porque tú creaste todas las cosas, porque eres mi Padre por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, porque tú me sostienes. Si usted va y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, pero tal vez usted nunca le ha dicho al Señor, Padre, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, tú creaste el mar, tú creaste a mis amigos, tú creaste a esta persona que me hace daño. Entonces usted está corto de palabras. Cuando le decimos Padre, estamos reconociendo que todo procede de Él, todo depende de Él, pero además que Él es el Padre de Jesucristo el Señor. ¿Queda claro hasta acá? Luego Jesús dice, hagan una primera petición y digan, santificado sea tu nombre. Versículo 9. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que vamos a tratar de pensar en esta frase. El nombre de nuestro Dios es Jesús. ¿Queda claro eso? Lo repito, el nombre de nuestro Dios es Jesús. Si ustedes observan, la gran revelación que Dios hace en todo el Nuevo Testamento es que Él se ha hecho hombre y que ha venido a salvar a la humanidad. El ángel le dice a María cómo se llamará el niño. El ángel le dice a José cómo debe poner al niño. Y dice, Jesús será su nombre, o Jesús es su nombre. Ese nombre durante muchos siglos estuvo oculto. Los judíos entonces hablaban de Yahweh, Hashem, Adonai, Elohim y todos los nombres donde se hablaba de características de Dios. Yahweh, Sebaot o Sabaot, que significa Dios Todopoderoso. Yahweh Rafa o el Señor Rafa, que significa el Señor es sanador. Yahweh Nisi, que significa el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Yahweh Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Pero resulta que durante todos los siglos ellos desconocían cuál es el nombre de Dios. Y resulta que el nombre de Dios es Jesús. Así que cuando Jesús está diciendo santificado sea tu nombre, lo que está diciendo es, este nombre es el nombre con el que Dios se ha revelado a la humanidad. Pero entonces, ¿qué significará santificado sea tu nombre? Les decía hace unos minutos que tal vez durante su experiencia religiosa usted se acostumbró a decir esta frase pensando que significa simplemente llamar santo a Dios. Pero por favor escriba esto, santificar es contrario a blasfemar, es contrario a vilipendiar, es contrario a injuriar, es contrario a maldecir, es contrario a hablar mal. Y la Biblia nos va a dar esa noción para decirnos que con el nombre de Dios se pueden hacer dos cosas. O se puede santificar o se puede blasfemar. En Romanos capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pablo, citando un texto que está en Ezequiel capítulo 36, dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Así que Dios ha declarado que cuando nuestro mensaje no es coherente con lo que vivimos, la gente empieza a blasfemar el nombre de Dios, y blasfemar es contrario a santificar. Cuando oramos diciendo santificado sea tu nombre, lo que estamos pidiendo al Padre es que nuestra conducta y nuestras acciones no pongan en vergüenza el Evangelio. Pedir al Padre que su nombre sea santificado es suplicar para que por nuestra culpa
no se blasfeme el santo nombre de Jesús. Permítame, le digo algunas realidades. No estamos santificando el nombre del Señor cuando nuestros vecinos escuchan gritos y peleas en nuestras casas. Cuando hay discusiones de pareja y ellos se avergüenzan mutuamente en público. No santificamos el nombre de Dios cuando nuestros hijos escuchan constantemente la palabra divorcio. No santificamos el nombre del Señor cuando somos perezosos, negligentes y holgazanes en nuestro trabajo. No santificamos el nombre del Señor cuando tenemos un lenguaje obsceno, malicioso y vulgar. No santificamos el nombre de Dios cuando la codicia nos domina, cuando la tacañería y la mezquindad nos caracterizan. No santificamos el nombre de Dios cuando los perfiles de nuestras redes sociales muestran mensajes políticos, peleas con otros cristianos, fotografías seductoras, resultados de juegos virtuales que llevan al ocio, mensajes con doble sentido. No santificamos el nombre de Dios cuando contamos chistes groseros. No santificamos el nombre de Dios cuando estamos en borracheras. No santificamos el nombre de Dios cuando estamos en fiestas, bailes, donde hay alcohol y drogas. No santificamos el nombre de Dios cuando hacemos promoción de filosofías, conceptos de la nueva era y negocios en pirámide. No santificamos el nombre de Dios cuando tenemos una forma de vestir indecente, inmoral y cuando le hacemos culto al cuerpo. No santificamos el nombre de Dios cuando no inculcamos en nuestros hijos la obediencia, la disciplina y el temor del Señor. No santificamos el nombre de Dios cuando no tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras. No santificamos el nombre de Dios cuando salimos a contarle a los paganos las diferencias que tenemos con los hermanos en la iglesia. No santificamos el nombre de Dios cuando dañamos a otros cristianos, cuando interponemos demandas a otros cristianos para resolver asuntos de dinero. No santificamos el nombre de Dios cuando damos la palabra y no cumplimos. Y usted dirá, ¿y por qué no estamos santificando el nombre del Señor? Porque aunque usted fue y oró y dijo, santificado sea tu nombre, usted se comportó de una manera muy diferente y la gente va a decir, ¿y eso qué es cristiano? Cuando la gente dice, habíamos contratado a un cristiano que porque son muy diligentes, que porque son muy honestos, pero vea, este es perezoso, negligente y tenemos dudas de que roban la empresa. Por su culpa se está blasfemando el nombre del Señor. Puede ser muy bonito que los domingos salgamos juntos en familia para venir a la iglesia, pero si en la semana nuestros vecinos escucharon peleas constantes y violencia, la gente va a decir, vea, ahí van para la iglesia y mire, vea cómo estuvieron, como perros y gatos. ¿Sabe qué está haciendo esa gente? Blasfemando el nombre de Dios por nuestra culpa. Así que orar santificado sea tu nombre significa esto y por favor empiece a hacerlo. Padre, no permitas que por mis malas acciones tu nombre sea blasfemado. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Luego viene una segunda petición en la que Jesús nos dice, pidan diciendo, venga tu reino. Versículos 9 y 10 en su primera parte, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En esta petición declaramos nuestro deseo de que el Padre sea nuestro único Rey. Que nuestra obediencia sea exclusivamente a sus mandatos. Que no pongamos nuestra esperanza en nadie y en nada diferente a Él. Pedimos en este momento que nuestros pensamientos se ajusten a la verdad y a las reglas de su reino. Nos estamos acercando otra vez a una etapa electoral. Y como cada cierto tiempo que hay elecciones en cada país, los cristianos vuelven a caer en la trampa de poner su esperanza en el político de preferencia o en el político de turno, ignorando
que esos gobiernos son temporales y que todos demuestran que son corruptos y sucios, porque el poder del mundo es malo, porque Jesús así lo dijo, pero empiezan a ignorar la verdad más preciosa que hay. Dios tiene un reino, ese rey es mi Padre, y yo debo desear que ese reino esté en medio de nosotros. Permítame le cuento además cómo puede aplicar usted esta oración. En mi caso personal, cuando yo era soltero, le oré al Señor diciendo de la siguiente manera: Padre, si tú quieres que yo te siga sirviendo y puedo estar casado, lo haré con todo el afecto, amor y responsabilidad. Si tu deseo es que yo esté soltero, te serviré con la misma dinámica como si estuviera casado. Bien, luego el Señor me dijo: cásate. Así que empecé a orar de una manera diferente. Padre, por favor establece tu reino en el corazón de quien será mi esposa. Permite que tu reino en ella se haga evidente para que ella ponga su esperanza en ti, para que obedezca sus mandatos, tus mandatos, para que ella entienda que tú eres nuestro único rey. Yo te pido, Padre, que ella vea en mí el reino como una extensión, pero que ella pueda sentir en su propio corazón que tú estableces tu reino como su hija. Así que empecé a pedirle al Señor eso. Algunas veces veía muchachas y yo decía: es bonita, tiene elegancia, pero es grosera. Su reino o el reino del Señor no está en su corazón. Así que volví a orar. Algunas veces recibía noticas de muchachas que me decían: me encantaría salir contigo, te invito a tomar algo, no tienes que pagar nada. Y yo oraba a Dios y decía: no, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que esa muchacha que Él tiene para mí esté quieta en el corazón de Dios, esperando que yo me acerque. Vi otras muchachas que venían a presentarme ministerios y recuerdo particularmente a una dama muy linda que una vez me pidió una cita. Yo no la conocía, pertenecía a otra iglesia y desde que entró al templo olía tanto a perfume que yo pensé: en realidad ella viene a ofrecerme el ministerio que está desarrollando, o parece que huele a algo más. Y yo oré al Señor y dije: Señor, que la mujer que tú has dado para este siervo no sea una mujer ni seductora, ni sensual, ni que tenga características carnales y paganas, que tu reino se establezca en su vida. Yo creo que usted puede decir conmigo amén a que Dios respondió esa oración. Ahora bien, ahora he empezado a orar de otra manera. Hoy día le pido al Padre Celestial que su reino se establezca en el corazón de mi hija. Le pido al Padre que su reino le permita a Victoria conocer al Señor personalmente. Le pido, Padre, establece también tu reino en el corazón de quien algún día será su esposo. Hay padres con tanta necedad juzgando a la gente por las apariencias. Otros con sabiduría juzgan a los muchachos o muchachas que sus hijos pretenden para su vida. Pero no se trata de juzgar, se trata de orar. ¿Ha orado usted por las personas que acompañarán a sus hijos el resto de sus vidas? Y he orado también porque el reino de Dios se establezca en esta iglesia. En ocasiones somos tan carnales, en ocasiones queremos hacer las cosas de una manera tan humana que parece que perdemos de vista que hacemos parte del reino de Dios. Así que cuando un hermano me dice con carnalidad: vea, pastor, yo estoy que llamo a los del barrio para que vayan y le den una paliza a esa persona, yo empiezo a orar: Padre, que se establezca tu reino en el corazón de este hombre o de esta mujer. He orado pidiendo al Señor que se establezca su reino en esta iglesia. Pero esa oración requiere que nosotros tomemos acciones. Les decía, yo desde ahora le enseño a Victoria que aunque nacimos en este país, aunque vivimos en este país, aunque trabajamos por salvar a este país, aunque amamos a este país, no somos de este país. Somos de un país que está en el cielo y en el cual gobierna nuestro Rey.
Anoche me recosté con ella junto a una ventana y le dije, ¿ves las estrellas? Y ella me dice, no. Tenía la razón, no había ni una estrella. Así que le dije, ¿dónde está Jesús? Y me dijo, le dije, allá está nuestra casa. Él nos está esperando y Él va a volver. Me dijo, nah. Pero mi enseñanza tiene que estar fortalecida en las verdades de Dios. Yo le enseño a ella que todos los días nos arrodillamos ante el Padre. Y ella escucha cuando en nuestra oración le decimos todos los días al Padre que amamos a Jesús, que estamos listos para servirle, que estamos esperando que regrese. Y ella termina con amén, gloria a Dios. Hermanos, yo deseo que mi hija tenga triunfos en la vida mientras estamos en este mundo. Yo deseo que Dios la bendiga. Todos los días declaro bendición sobre ella para que ella escuche. Pero pido a Dios todos los días que su reino sea establecido en el corazón de ella y no las cosas del mundo. El apóstol Juan dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido padre, si usted instruye a sus hijos para que sean grandes deportistas, profesionales, abogados, ingenieros, inclusive personas de renombre, pero usted no los educa para que el nombre de Jesús y el reino de Dios sea establecido en sus vidas, usted ha perdido su tiempo. La tercera petición de la que habla el Señor Jesús es, hágase tu voluntad. Y Él dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y al llegar a este punto, lo que le estamos pidiendo es, Padre, hazme capaz de obedecerte en todo, así como en el cielo se te obedece en todo. No hay un ángel que esté en el cielo que se atreva a decir que Dios está equivocado. No hay un ángel en el cielo que se atreva a decir que una orden de Dios es incorrecta. No hay en el cielo un ángel que se atreva a decir que salió de vacaciones y está autorizado para hacer lo que quiera durante algunas semanas. Escúcheme, ni siquiera el diablo puede hacer su propia voluntad. La Biblia nos muestra que Satanás tuvo que ir a pedirle permiso a Dios acerca de lo que haría con Job. Pero lo que pasa en el cielo, algunas veces no pasa en la tierra. Algunas veces no pasa en nosotros que somos su iglesia. Algunas veces no somos capaces de ser humildes para aceptar sus designios. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no es que fui a decirle, Padre, estoy muy cansado, tiro la toalla, renuncio. Porque la voluntad del Padre no es que renunciemos. Esa es la voluntad humana cuando oramos y cuando pedimos por cosas y dice que no vemos respuesta. Pero no es así con el Padre. Hacer la voluntad de Dios y pedir porque se haga su voluntad significa que le pedimos que nos dé humildad para aceptar sus designios. Significa que erradicamos de nuestra vida las peticiones egoístas con palabras de soborno emocional y manipulación espiritual. Ese tipo de palabras en las que decimos cosas como, Dios, pilas pues, me he portado bien los últimos meses, dame tal cosa y tal otra. Esa no es una oración donde le estamos diciendo al Señor, hágase tu voluntad. Y diré algo con mucho respeto por el Señor. Le hemos pedido un templo propio, pero si esa no es la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Le he pedido al Señor que sane enfermos, pero si la voluntad del Señor es que partan y no que mueran, que partan y no que vivan, que partan. Le hemos pedido al Señor diciéndole, Señor, mira tal familia, tal hogar, tú puedes restaurarlo. Si la voluntad del Señor es reprenderlos porque endurecieron su corazón, que el Señor haga su voluntad. Algunas veces la gente me pide, pastor, por favor, ora por mis finanzas, que Dios cuide lo que tengo, tanto trabajo que me ha costado obtenerlo. Yo no oro así.
porque eso es querer sujetar a Dios a nuestra voluntad. Y nosotros tenemos que estar sujetos a su voluntad. Si tú no eres fiel, si tú no eres recto, si tú no eres fiel mayordomo, si estás en inmoralidad sexual, pero tienes muchas cosas, ni se te ocurra creer que puedes ir a decirle a Dios: guárdame mis cositas, Señor, porque a Dios le interesa más tu vida y tu alma que tus cosas. Pastor, pero no dijiste pues, hágase tu voluntad con mi hermano. Tú habías orado pidiendo al Señor que hiciera su voluntad y mira lo que me ha pasado. Claro, es que yo desconozco la voluntad de Dios, solo sé que es buena, agradable y perfecta. Y solo sé que si estás pasando por dolor, en el dolor y en la tristeza, Dios te quiere llevar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae salvación. La mayoría de personas oran para satisfacer sus propios deseos y no los deseos del Padre. Son hijos con corazón de hijos y Dios anhela hijos con corazón de Padre. Señor, nosotros sabemos que tu voluntad es que vamos a pasear al final del año. Por favor, danos la provisión. ¿Y cómo sabes que esa es la voluntad del Señor? Tú puedes exponerle al Señor tus deseos, pero al final puedes decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando alguien hace su voluntad y no la de Dios, le va a pasar lo siguiente: durante mucho tiempo va a recorrer un largo camino creyendo que Dios le está respaldando. Llegará a un punto de su vida en el que se dará cuenta que Dios no le estaba respaldando y le tocará asumir todas las pérdidas hasta este punto al que llegó, devolverse, humillarse ante Dios y volver a empezar. Porque nunca le dijo al Padre: hágase tu voluntad. Luego viene una cuarta petición donde Jesús dice: danos el pan de cada día. Versículo 11: danos hoy nuestro pan cotidiano. Hermanos queridos, es cierto que hay personas que usan la oración solo para pedir, pedir, pedir y pedir. Pero piden por vanagloria, piden por orgullo, piden por ansiedad, piden porque su corazón tiene malos deseos. Algunas personas oran así: Padre, mira, nuestros vecinos han comprado un vehículo nuevo, creo que nosotros no lo merecemos, nosotros hemos diezmado y ofrendado, danos un vehículo nuevo porque no queremos parecer los más pobres en el barrio. Esa oración no es correcta. Esa es una oración llena de vanagloria y orgullo, porque la Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, no merecemos nada. Lo que recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios, porque merecedores no somos, mas sí somos deudores. Cuando usted reciba algo de parte de Dios y usted se dé cuenta que es provisión de Dios, agradezca. Y con esto no estoy diciendo que usted no pueda pedir cosas que usted necesita. Hermanos, la verdad es que sí podemos expresarle al Padre nuestras necesidades corporales. He visto a personas con profunda necesidad diciendo: Padre, se me ha acabado el mercado, necesito un desodorante, Señor, para poder ir a trabajar. Hermanos, Dios escucha esas oraciones. Padre, no me han pagado la quincena, tengo estos muchachos adolescentes. Antes se comían el mercado en 20 días, ahora se están comiendo el mercado de un mes en 16 días. Padre, no tengo provisión. ¿Pudieras tú bendecirme con provisión? Hermanos, Dios responde esa oración. Porque nace de un corazón humilde, nace de una necesidad real. Pero además, recuerde esto, es nuestro Padre. Victoria me dice: papi, dime, muñeca. Así que me señala una granadilla, un mango, algo que se quiera comer. Y le digo: esto. Y me dice: se lo doy. Algunas veces se come 1 o 2 cucharadas o un pedacito de mango y ya. Algunas veces nosotros creemos que nuestro Padre es cruel. Padre, necesito esto. Y después nos paramos de la oración diciendo: ¿por qué me habrá olvidado el Señor?
Cuando le pedimos al Señor podemos tener la seguridad que en estas necesidades corporales, si las pedimos conforme a la voluntad del Padre y rendimos nuestra voluntad con una petición sincera, hermanos, podemos pedir con tranquilidad, algunas veces con lágrimas, porque el Padre sabe que nosotros necesitamos esas cosas. Yo no sé cuántas veces usted ha orado así, con lágrimas, porque se vencieron las 2 cuentas de servicio, porque usted está pendiente que vengan a cortar los servicios y usted está muy ansioso y preocupado. No guarde silencio, acérquese al Padre y el Padre responderá a su oración. Dijo el rey David: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En Santiago 4:2, el hermano medio de Jesús dijo: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y mire esto: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pastor, llevo muchos años pidiéndole algo al Señor. Evalúa si tu petición tiene una mala intención. Si tiene una mala intención, el Espíritu de Dios por medio de Santiago dice que pedirás y pedirás, pero no recibirás. ¿Por qué? Porque no hiciste el paso anterior. No has sujetado tu voluntad a la voluntad del Padre. Piense por un momento. ¿Podría yo suministrarle a Victoria el cuchillo más afilado de casa cuando ella me lo pide? Pudiera ser que ella tuviera una buena intención de ayudarme a cortar algo, pero sé como padre que ella todavía no debe correr ese riesgo. ¿Se cortará ella algún día? Claro, ¿quién no se ha cortado con un cuchillo? Levante la mano el que nunca se haya cortado. Listo, levante la mano el que haya perdido 3 extremidades. Todos nos hemos cortado. Pero ese día ella sabrá qué hacer. Luego viene una quinta petición. Y en esta quinta petición debemos hablar de perdón para pedir y para darlo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y llegamos a un punto crucial. ¿Perdón? Llegamos a un punto crucial. Hermanos, los seres humanos somos rencorosos. Los seres humanos justificamos nuestras acciones diciendo cosas como: pastor, vea, es que mi esposo me la saca. Y cuando me la saca, ya, hasta ahí llegamos. Oye, pero ¿y por qué no lo perdonas? ¿Por qué no lo perdonas si es lo que Dios ha hecho contigo todo el tiempo? Y quiero ser claro en que en esta petición Jesús no está diciendo que hay perdón para salvación, porque la salvación es por gracia. Si mi salvación está sujeta a que yo perdone a otros para yo ser salvo, entonces ya no es por gracia, es por obras. Jesús está hablando acá con todos nosotros que ya hemos sido salvos, pero que todavía tenemos rencores por las faltas que otros hacen contra nosotros. Y Jesús va a decir: hay una cosa que detiene la bendición para ti, es la falta de perdón. Cuando tú no perdonas a otros por lo que te hicieron, esas personas no son esclavas tuyas. Tú te conviertes en una persona que ha limitado la bendición del Padre para ti. Piensa en esto. Llega un hombre después de ir a meterle un puño a otro en la calle y decirle: vea, por la bulla que hizo anoche no nos dejó dormir, taque. Pero después va y le dice al Padre: Padre, perdóname, Señor, por las ofensas que he cometido. Dame el pan cotidiano, que se haga tu voluntad. Y el Padre le dijo: ¿y entonces por qué fuiste a agredir al otro? ¿Acaso no lo tenías que perdonar? Esta petición es una petición donde tiene que haber doble vía. Pido perdón, pero también otorgo el perdón.
Seamos sinceros, todavía decimos palabras sucias cuando tenemos rabia. Todavía tiramos el teléfono, taque, que no moleste. Todavía sabemos que alguien va a venir a nuestra casa a almorzar y le advertimos a los otros, no, ¿sabes qué? Ni me lo traigas acá, no les abro la puerta. Todavía procesamos en la noche pensamientos como, le voy a decir esto y esto y esto. Ay, no, ya sé, le voy a sacar esto. Todavía cuando nos acercamos a otros que nos hablan bien de alguien que no nos cae bien, decimos frasitas como esta, eso es porque usted no lo conoce. Si lo conociera no diría eso. Pero luego le decimos al Señor, Padre, perdóname. Y el Padre dice, primero perdonas, porque el texto de Jesús es, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Es decir, primero pido perdón, o más bien, primero otorgo el perdón y luego vengo a pedir perdón. Luego viene la sexta petición, la tentación o las tentaciones. Dice Jesús, oren así y no nos dejes caer en tentación. Hay dos tipos de tentaciones. Hay tentaciones que son producto de nuestro interior y hay tentaciones que son producto de nuestro exterior. El apóstol Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus propios deseos es arrastrado y seducido. Por ejemplo, para mí no es una tentación la sopa de espinaca. Así que si paso por un restaurante, la veo, si me la ofrecen y puedo decir que no, pues prefiero no comérmela. Pero para mí es una tentación un sundae de caramelo. ¡Wow! Y algunas veces digo, estoy pesado, estoy barrigón, pero lo miro. Y mi esposa me dice, mi amor, recuerda, la tentación es pasajera y Jesús es eterno. Yo, ok. ¿Cómo? Eso que ella dice que seremos transformados. Esa tentación viene de adentro de mí. Por ejemplo, es una tentación mirar damas. Es una tentación cuidar el pudor y para eso decir mentiras. Es una tentación coger lo que es de otros, apropiarme de ello y gastármelo. Esas son las tentaciones que vienen de adentro, de nuestra propia debilidad. Si alguien es débil en relación a las mujeres, y supongamos que el hermano Johnny es una persona que tiene debilidad con el alcohol, y resulta que el hermano Juan tiene debilidad con las damas. Si Juan le dice a Johnny, hey amigo, salgamos del culto y nos vamos para un striptease que me encontré allí en la 70, vamos, ok, pero callado, confírmeme por WhatsApp mientras estamos en la alabanza. ¿Ustedes creen que esa es una tentación para Johnny? No. ¿Por qué? Porque su debilidad es el licor. Pero resulta que le dice Jaime, el cuñado, Johnny, en las 70 están vendiendo ron número 3, ron Medellín número 3. Te invito. No tenés que poner nada. Johnny va a empezar a sentir algo. Y está aquí con mis manos levantadas, pero está sintiendo algo. ¿Por qué está sintiendo él eso? Porque esa es su debilidad. Pero ahí viene el segundo tipo de tentación. Cuando las tentaciones son influenciadas desde afuera. Afuera somos influenciados por el diablo y por otras personas. Usted recuerda al diablo poniendo a Jesús en estado de tentación. Pero usted recuerda también que llegaban fariseos y saduceos donde el Señor Jesús y dice, le hacían preguntas para tentarlo.
Cuando usted y yo oramos y no nos dejes caer en tentación, estamos diciendo, Señor, vea, yo soy débil. Y usted tiene que reconocer cuál es su debilidad. Tu debilidad es la pornografía. Díselo al Señor, Señor, yo soy débil. Yo miro un cuerpo escultural con unas bragas, Señor. Y bueno, ya no, tranquilo, pare ahí. Pero dígale al Señor cosas como, Señor, por favor, ayúdame. Mi vida es inmanejable, Señor. Si tú no vienes a ayudarme, yo voy a volver a caer en esto. Pero además, cuando le pedimos y no nos dejes caer en tentación, le estamos diciendo parte de lo que diré en el último punto hoy. Y es que le podemos pedir al Padre que nos libre de las trampas que nos ponen afuera. Algunas veces veo a los cristianos muy confiados con sus compañeros de trabajo, muy confiados con sus familiares, muy confiados con sus amigos, pero ignoran que ellos están siendo dominados por el diablo y que pueden ser tentación y trampa para usted. Ore al Señor, dígale que le guarde de la tentación, pero dígale al Señor cuál es su debilidad. Señor, guárdame de la tentación. ¿Cuál? Bueno, Señor, tú sabes, a mí me da pena un poco decirla acá en oración, este es un momento muy sagrado. ¿Cuál? Padre, pues tú sabes, coger el teléfono, llamar a una amiga, díselo al Padre. 8, séptima petición, líbranos del diablo. Versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Las versiones más modernas dice, líbranos del poder del diablo. ¿Por qué será importante esta oración? La gente dice cosas como, ay no, yo no quiero mencionar ni a ese señor. No. No, es que en mi boca ni se menciona. Hermano, tenemos un enemigo común. Se llama el diablo y Satanás. Si usted lo ignora, usted está susceptible a caer en sus trampas y en su engaño. Así que será necesario pedirle al Señor que nos libre de este pecado por una razón. ¿Qué pasaría si usted un día se levanta con muchas ganas de pecar? Muchas ganas de pecar. Pero resulta que ese día las ganas de pecar se le cruzaron con la oportunidad de hacerlo. Así que como te puse a ti de ejemplo, querido hermano Juan, se levanta Juan un día, ay, cómo me le vuelvo a Adrianita, esa muchacha que yo conocí, qué rico, me haría sentir mucho más joven, vital, potente, empoderado. Resulta que va y coge el teléfono y le escribió la muchacha, Oli. Vino la tentación y se cruzó con la oportunidad. Cuando ambas cosas se encuentran, se vuelven una explosión segura de pecado. Y puede ser que te llegue a pasar. Si te pasa, no creas que Dios está diciendo, vea, le doy este caramelito para que pase bueno unos días y después vuelva a casa. No es Dios. No nos engañemos, hermanos. El apóstol Pablo habla de las artimañas del diablo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11, él dijo, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Artimaña significa que es una cosa agradable, que es como una trampa cuando usted le pone al ratoncito. Usted le pone al ratoncito cosas que a él le gustan, queso, jamón. ¿En qué está la artimaña? En que cuando usted puso el jamón también subió el resorte y lo templó. Para que si el ratoncito viene y coge eso que le tentó, ¡pah!, lo estripe. Jamás el diablo te tentará
con una mujer que tú consideres fea. Nunca. Jamás el diablo te tentará económicamente teniendo relaciones sociales con una persona pobre. Así que algunas veces empieza a abrirte camino como el ratoncito. Y es una artimaña. Y tú algunas veces dices cosas, pastor, mira qué bendición, ¿cómo te parece que nos invitaron el fin de semana a una finca con unos amigos, nosotros que no tenemos amigos? ¿Viene de Dios o es una artimaña? Pastor, llegó mitad de año, vamos para Capurganá de paseo. ¿Ya oraste a Dios? Bueno, pastor, tú sabes, Dios bendice nuestro trabajo. ¿Ya oraste a Dios? ¿Cuántas historias no se han conocido de personas que cayeron en trampas del diablo por una razón? Ignoraron sus artimañas. Recién casados recuerdo que una dama me escribió, hola lindo. Y yo le pasé el teléfono a mi esposa y le dije, mi amor, mandale un mensajito de voz, decirle que estoy ocupado aquí haciendo una carnita. No volví a escribir. Pero algunas veces decimos como, amor, tengo que ir al baño, ¿me reemplaza acá? Oli, qué alegría saludarte. Es una artimaña. ¿Se han dado cuenta de la importancia de la oración que nos enseñó Jesús? Apréndasela de memoria. No para rezarla todos los días, sino para que ahora que usted sabe qué significa cada frase, todos los días pueda orar a su Padre como Jesús nos enseñó a orar. Por favor, incline su cabeza un momento ahí donde usted está. Padre, es muy común que tus hijos abandonemos la oración y que en muchas oportunidades pasen muchos días y muchas noches sin habernos postrado ante ti. Es muy probable que esta mañana haya aquí personas que durante muchas semanas no han orado y que al intentar hablar esta mañana ni siquiera saben por dónde empezar. Pero tú dijiste que te podíamos llamar y decirte, Padre, Papi, Pa. Nos acercamos a ti, querido papá, que está en el cielo. Nos acercamos a ti, querido papá. Nos acercamos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, no permitas que por nuestra causa tu nombre sea blasfemado. Establece tu reino para que te obedezcamos como se te obedece en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo y no la mía. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad, el pan cotidiano, la bebida y el vestido. Dánoslo, Señor. Perdona nuestras deudas como también he perdonado a aquellos que me han ofendido.
Por favor, no permitas que la tentación se cruce con la oportunidad de pecar contra ti. Líbrame de esa tentación que hace que me tiemble el estómago, que el corazón tenga arritmia, que me tiemblen las piernas. Y líbranos del poder del diablo. Ese diablo que quiere desanimarnos y ponernos en confusión diciendo que lo que tú has dicho no es verdad. Ese diablo al que tú destruirás. Como un enemigo que parece poderoso pero que al final no es nada. Te pedimos esta mañana todo esto en oración en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.